Escuchando, Sí. los invito a compartir este momento, a tomar una posición cómoda, a cerrar o entrecerrar los ojos y a respirar suave y sin prisa, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, inhalando amor y exhalando agradecimiento. Inhalamos y exhalamos. Y conscientes de la presencia divina en la que todos vivimos, reconocemos la totalidad, la infinitud, la verdad y la sabiduría que nos guía, nos inunda y nos llena con su luz y nos lleva a nuestra mejor expresión. Por lo que declaro este compartir como perfecto. Y así es. Y así es. Así es. Así es. Así es. Muchas gracias, Katia. Bueno, quiero presentar a Hugo. Primero, antes de leer su biografía, que ustedes ya la vieron, pero la voy a leer de nuevo, quiero decir que Hugo ha sido mi amigo por muchísimas décadas. Lo conocí antes de que se ordenara de sacerdote. ¿Cuándo fue? ¿En el 83? Ah, no te escucho. Estás embudecido. Ahí está. Usted ya no está. Sí, no, yo tengo un poema que dice, ya de todo hace mucho. ¿Cuándo fue que te Sí, ordenaste? en el 83 me ordené, así que tiene que haber sido antes. Sí, sí. Bueno, Bastante antes. sí. Bueno, yo lo conocí a Hugo a través de mi ex marido, Arturo Malman, que es poeta, bueno, ahora es pintor, pero era poeta y se conocían desde hacía mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Sí, se conocían de hace mucho tiempo y así fue como conocí a Hugo. Hugo fue el sacerdote que nos casó, a Arturo y a mí, el papá de mis hijas, en el 84. Y tuvimos una amistad muy fuerte. Yo creo que lo que más nos unía era la poesía y el misticismo, aunque no hablábamos mucho de misticismo. Sobre todo de poesía. Y yo aprendí a meditar a través del libro. Su libro, cuando lo publicaste en el 85, Algo así, sí, creo que sí. el No primer sé. título era Camino del Nombre. Sí, O sea, es diferente de Kyrie Eleison, que fue publicado en el 90 y algo. sí, sí, se publicó varias veces, pero era el mismo libro. Por razones editoriales hubo que cambiarle el nombre. Sí. Y yo quiero confesar que yo le preguntaba a Hugo cómo hacía para meditar y él no me enseñaba nada, que lo hiciera sola. Así que ese pedido de que nos haga unos ejercicios, yo no sé si lo va a hacer, porque él me decía, hacelo, lee el libro y hacelo sola. O sea que yo aprendí a meditar sola a través de todo lo que aprendí con ese libro. Y fue un camino bastante solitario. Ahora todo el mundo medita, pero en esa época nadie meditaba. Pero siempre lo tuve realmente en el corazón a Hugo. Me encanta como poeta. Creo que hice algunas reseñas de tus primeros libros, que no Sí. sé si se publicaron. Sí, y además siempre nos divertíamos mucho, muchos Sí, chistes. mucho. Dice, la risa nos unía también. Sí, la risa nos unía. Así que, bueno, les voy a leer la biografía. Eso fue mi biografía personal. Hugo Mujica nace en Buenos Aires en 1942, estudió Bellas Artes, Filosofía, Antropología, Filosófica y Teología. Tiene publicados 27 libros. Quizás está un poco desactualizado esto. Trabajar como obrero en la fábrica a los 13 años, pasar la década de los 60 en el Greenwich Village como artista plástico, colaborar con Timothy Leary en investigaciones sobre el LSD y el proceso creativo, participar de los movimientos antibélicos y de los
derechos de igualdad racial y sexual, tratar a Allen Ginsberg y compartir su mismo gurú, Swami Satchidananda, con quien convivió como discípulo un par de años, vivir como monje de la orden trapense en Estados Unidos, Argentina y Francia, y allí, dentro de esa experiencia de total silencio, comenzar su camino en la escritura. Algo de esto y de su vida de viajero son hitos que laten en su obra. Sus últimos ensayos son Origen y Destino, La palabra inicial, La mitología del poeta en la obra de Heidegger, Flecha en la niebla, Identidad, Palabra y hendidura, Poéticas del vacío, Orfeo, Juan de la Cruz, Paul Celan, La utopía, El sueño y la poesía, Lo naciente, Pensando el acto creador, La casa, La pasión según Georg Trakl, Poesía y expiación, El saber de no saberse, Desierto, Cábala, El no ser y la creación, y Dioniso, Eros creador y mística pagana. La carne y el mármol, Francis Bacon y el arte griego. Solemne y mesurado y bajo toda la lluvia del mundo son sus 2 libros de relatos. Vaso Roto Ediciones publicó Del crear y lo creado 3 volúmenes que abarcan la casi totalidad de su obra, tanto poética, ensayística como su narrativa. Lleva editado 12 libros de poesía, sus últimos son Y siempre después del viento, Cuando todo calla, que es premio de la Casa de las Américas de Poesía Americana número 13, eso yo no lo sabía, felicidades. Barro desnudo y A las estrellas lo inmenso. Tiene además numerosas antologías personales editadas en más de 20 países. Sus libros han sido publicados en más de 10 idiomas. Realmente impresionante. Pero quiero leer un poema tuyo para empezar Vale. porque me parece que tiene mucho que ver con lo que está pasando en este momento. Se llama Amanece y callo. Amanece y callo. Callo todo miedo, callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. Qué bueno es que estás acá, Hugo. Y yo quisiera empezar un poco con lo que preguntaba Betty, que es, ¿cómo fue que hiciste todas esas transformaciones en tu vida y cómo fue que decidiste terminar como sacerdote? Eso es algo que yo siempre me lo pregunté. Bueno, para empezar, no es así. Demos vuelta a la cosa, si queremos pensar diferente. Pues estás pensando como alguien moderno que piensa desde la subjetividad y que es él el que decide sobre la vida. Yo diría que esos han sido los encuentros con los que la vida me fue trayendo. Y lo mío fue tener la vulnerabilidad y sensibilidad de darme cuenta que había una invitación nueva, que normalmente está precedida, una palabra que nos suena mal, por una cierta angustia. Que nosotros ante la angustia vamos del psicólogo o del farmacéutico. Bueno, la angustia es el aviso de que lo que estamos viviendo nos queda angosto. Entonces se trata de estar atento porque la vida te dice que donde está ya no dispensa vida. Y ahí es cuando te das cuenta que hay otros caminos. Y los caminos están ahí. No es que uno los decida. O sea, yo no decidí nacer, por lo tanto no estoy decidiendo nada. O sea, la contestación sería que me dejé interpelar. Sí. Muchas gracias. Me dejé interpelar. Muy bello. Sí, o sea, diría que se trata de escuchar. Esa sería la palabra mía. Sí. Como se trata de escuchar la guía interna, ¿no? O sea, se trata de escuchar la guía interna cuando nos llega esa angustia, eso de qué es lo que tenemos que hacer.
y tenemos que aprender a escuchar desde adentro. Sí, en realidad, como última dimensión, te diría que no hay adentro ni afuera. Mientras hay un adentro, hay un sujeto y un objeto. O sea, hay una división. A último momento hay que tirar la escalera. O sea, hay que terminar ese yo que sigue teniendo una interioridad propia. Qué barbaridad. Yo tenía planeado algo, pero esto ya me sacó un poquito de onda. Quisiera que las preguntas que le hiciéramos a Hugo, que empezáramos por la parte de lo creativo y quizás después pasar a su libro, Kyrie Eleison, y quizás hacer algunas preguntas más técnicas acerca de la creación de sermones, porque ese es el tema de nuestra clase, que es la homilética, y después podemos pasar a los otros temas. ¿Qué les parece? Creo que Maritza tenía una pregunta sobre la creación de sermones. Sí, lo puse en Schoology, pero igual le pregunto. No pongo el video porque estoy con internet inestable. Se va y vuelve la internet. No quiero quedar fuera. Disculpen, por favor. ¿Quieres que lea lo que pusiste, lo que colgaste en Schoology? No, yo pregunto. Okay. Hugo, sí, mira, yo puse en Schoology, la pregunta era, cuando uno estructura un diálogo, una plática, una charla, se supone que en esta estructura está la inspiración creativa, es la expresión de mi ser, ¿no? Entonces yo proyecto mi inspiración bajo una forma, ¿no? Lo cual me lleva a pensar si es la escritura parte de esa inspiración o surge como algo más. Yo pienso que la escritura es más pensada, no es intuitiva como puede ser mi expresión creativa, mi inspiración creativa, ¿no? No sé, esa era mi pregunta, por favor. Bueno, primero, yo suelo no dar por descontadas las palabras. Entonces, cuando hablamos de inspiración, no todos estamos entendiendo lo mismo. La inspiración tiene una larga tradición que empieza por las musas de los griegos, o el daimon interior de Sócrates, o la palabra revelada de Dios, o el inconsciente, etc. A través de todo eso se está diciendo solamente una cosa, que el acto de la voluntad está precedido por algo que no es la voluntad. O sea, inspiración quiere decir yo reconozco la alteridad fundante de todo. Entonces, poner el cuerpo, hacerse vulnerable, eso es dejarse inspirar. Uno tiene que dejarse inspirar, uno no se inspira. Inspirar quiere decir que yo inspiro el aire, ¿no? O sea, el hecho es eso, la vida nos viene de afuera, por así decirlo. Y yo me dejo tocar y ese es el momento de intuición, de intuir, ¿no? De sentir por dentro. Pero después eso lo tengo que explicitar, porque la inspiración penetra pero no expresa. Exacto. Entonces ahí tengo que buscar cuánto posible puedo permanecer en esa inspiración y que dentro de ese templamiento, diría yo, de ese acontecer, puedo empezar a dar cauce con las palabras a eso que de alguna forma toqué, pero al tocar me separé. Okay. O sea, si yo estoy ante una puesta de sol maravillosa, yo no sé nada. Esa es la maravilla. Ahora, el momento que yo digo, qué lindo, ahí me pongo por primera vez como poseedor de la experiencia. Okay. Pero curiosamente en ese momento la perdí, porque me separé. El hecho es cuánto todavía de ese sol me arde en mí,
para que yo pueda estar diciendo de alguna forma algo que contenga eso que experimenté. Ahí entra la técnica, hay que tener un lenguaje muy amplio, porque en 4 palabras no entra todo, hay que tener fluidez, pero sobre todo hay que tener ese dejarse tocar. O sea, no es de la cabeza que uno puede escribir un sermón, porque si no le llega nada más que a la cabeza del otro. Y Claro, realmente... está también la expresión corporal, cómo lo dices, las palabras que usa, cómo llega a la gente. No, es otra ¿No? cosa. Para empezar, es que te pase a vos. Porque vos estás hablando como de una composición de técnica. Te tiene que pasar a vos y vos tenés que darte cuenta que es valioso como para decirlo. Eso, si no tenés ese impulso primero, todo lo demás es una construcción que puede bajar línea. O sea, el otro puede enseñar, puede aprender, pero no le está pasando. Okay. Ya no se trata de explicar, sino de implicar al otro. O sea, si vos vas a ver, yo me acuerdo una vez fui a ver una obra del teatro de un amigo mío y cuando salió mi amigo no me dijo, ¿te gustó? Me dijo, ¿qué te pasó? Y ahí entendí, te tiene que pasar lo que te llega a vos. No tenés que saberlo, pero primero te tuvo que pasar a vos. O sea, tiene que ver con inspirar a otros. Me parece arrogante. ¿Sí? Yo diría, vos no Y te es algo preocupes. arrogante, Si pero... lo decís de verdad, no te preocupes por el resultado. Ok, A veces no va a servir, pero no importa, vos no sabés. claro. O sea, yo siempre digo, cuando yo escribo un libro, lo escribo porque no podría no escribirlo. Después, si se vende, me parece bien. Si me hago millonario, me parecería mejor. Pero no está en ese momento el para qué. ¿No? Okay. Cuando al maestro Eckhart le preguntan cuáles son las cosas de Dios, dice, son las que son sin por qué ni para qué. Las que se hacen por gloria de Dios, por hacerla, y porque no podría no hacerla. Eso después hay que revestirlo, pero sin eso el revestimiento es un camuflaje, un oropel. Ok, gracias. Es como un sentir, como un vibrar, como sentirlo tuyo y eso lo quieres dar. ¿Algo así? No te escucho bien. Bueno, voy a poner esto. Otra pregunta, Jairo. Es que está fallando mi diagrama. Estamos teniendo... A ver, habla ahora, Clarita. Sí, a ver. No, sin el auricular. Sí. ¿Sí se escucha ahí? No, muy bien. Lo voy a cambiar. Se va. No. ¿Alguien más mientras? Sí. Bueno. Te escucho ahora. Sí, Clarita. Ah, sí. La pregunta es, ¿cómo lo pone allí en el... Que lo estás experimentando, lo estás viviendo desde ti, no es, o sea, me imagino cuando él lo dice que lo está vibrando, lo está sintiendo, o sea, y lo que quiere es manifestar ese sentimiento y lo transforma en un, pues llámese sermón o una poesía o cualquier escrito, pero como dice él, lo tiene que escribir porque le nace a él. No, porque cuando vos tenés el mismo contenido pide la expresión. Eso es importante. O sea, poder escuchar de qué forma decir algo, a veces va a ser poéticamente, a veces va a ser haciendo una ensalada, a veces va a ser saliendo a caminar, a veces va a ser con una música. O sea, cada contenido pide su propia expresión. No hay contenido y forma. Si algo es verdadero, el contenido, el borde del contenido es la forma.
O sea, lo que uno contacta se dice de una forma diferente. Ujú. Ada tiene una pregunta. Sí, Dice, porque su internet no anda bien. sí, ¿Cómo a mí ¿A vos también te pasa eso? No, a mí me llega el cartel de ella. Ah, Los ok. cartelitos me llegan a mí Ah, también, te sí. llegó el cartelito. ¿Cómo se inicia el proceso creativo para escribir un sermón, una poesía y una pintura? ¿Son diferentes formas o parte todo de una misma idea, propósito o inspiración? Repetila, por favor. ¿Cómo se inicia el proceso creativo en ti Ah, para vale, escribir sí. un sermón, una poesía o una pintura? ¿Son Bueno, diferentes formas o parte todo de una misma idea, propósito o inspiración? no, yo creo que parte de un mismo acontecimiento, que es una chispa, ¿no? Y ahí es qué leños le acercás. Hay cosas que depende 100% de la inspiración. Pondría en ese caso la poesía. Un ensayo es diferente, porque vos tenés que tener una cierta programación a dónde querés llegar. Después normalmente lo abandonás. O sea, el libro te empieza a llevar por donde quiera. Pero más o menos una cosa más desarrollada. O sea, la intuición siempre es algo de 2 líneas. O sea, si te pones a disertar, ya te fuiste a la deriva de la fuente. Sí. Entonces, cuanto más podés acotar, además, más rico va a ser. Cuanto más explicás, más derivas. Y cuanto más podés cobijar esa chispa que no se difunda, va a ser por ahí más breve, pero más intenso. Pero no, depende. De nuevo, hay que llevar, cuando tenés que llevar eso a la práctica, ahí aparece la técnica, si querés, ¿no? El problema es que la técnica tiene que tener la flexibilidad para amoldarse a lo que querés decir. No, bueno, por ahí, no es lo mismo, pero todo nace de esa chispa. Esa chispa no la podés transmitir nunca. Pero tenés que, de nuevo, tenés que arreglártelas para que acontezca. Hay un pasaje en el Talmud que hablan de un rabino, Nahum de Breslav, y dicen que era muy bello, bellísimo, todo hablan de la belleza. Tiempo después otro rabino escribe en comentarios, quieren saber cómo era la belleza del rabino Nahum, y dicen, agarren una granada, agarren un cuenco que nunca haya sido usado, abran una granada y pónganla ahí. Pónganla en la luz del sol y cuando haga el destello primero, así era de bello el rabino. ¿Ves? Ahí está. Él no describe cómo era el rabino. Él hace que acontezca la belleza. Eso es para mí un pasaje maravilloso de lo que es la creatividad. Además hay que tener en cuenta una cosa, que cuando uno tiene una experiencia verdadera de algo, no experimenta nada. Por lo que decía yo antes, porque el sujeto y el objeto se hacen uno. Para experimentar hay que haber perdido lo experimentado. Ese es el drama y la realidad de nuestro lenguaje. El lenguaje siempre habla a la despedida, pero no tenemos otra cosa. El hecho es saber que o sea, ¿qué es enseñar? Porque sos profesores, hacer señas, no es definir. Bueno, y todo lo que un sermón tiene que hacer seña hacia ese lugar desde el que vino. Eso es el hecho. Un libro creativo es el que transmite la creatividad, no lo creado en ese libro. A mí a veces me pasa que me para gente y dice, ah, sí, su libro, tal, qué bien que me hizo tal cosa. Y yo sé que no dije eso. O sea, yo no sé todo lo que dije, pero sé lo que no puedo haber dicho, más o menos. Pero a mí eso me parece el logro, que el otro se dijo algo a sí mismo en nombre mío. Eso es que mi libro transmitió algo, que transmitió la creatividad desde la que nació.
Y un sermón tiene que hacer eso. Tiene que de alguna forma llevar al otro aquella emoción que me llevó a mí a decirlo. Tiene que despertar esa chispa. En todos estos años que has estado haciendo sermones como sacerdote y cada domingo haces uno diferente, ¿la experiencia creativa de ese sermón es diferente o reciclás sermones que hiciste antes? Las dos cosas, a veces, porque el hecho es que cada 3 años se repetiría el mismo sermón. Entonces generalmente agarro lo mismo y lo cambio, porque bueno, porque es diferente mi visión o porque es diferente lo que está pasando, etc. Pero con el hecho de que solamente cada 3 años volvés a decir lo mismo, te permite también usar el que tenías, ¿no? No digo lo mismo, pero desde ahí hablo lo nuevo. Pero el sermón es ponerse a escuchar lo que dice el texto, ¿no? Porque el sermón siempre es sobre algo. Bueno, en el caso católico, protestante o judío, todo es lo mismo, es sobre el libro sagrado. Bueno, y es ponerte a escuchar, a ver, ahí, ¿no? ¿Qué me dice hoy? O sea, no qué dijo en esa época. O sea, yo el mejor profesor de filosofía que tuve era un tipo que venía, agarraba el diario, lo abría y decía, ponele, hay pandemia de coronavirus. ¿Qué le parece, señor Hegel? Entonces él razonaba como razonaría Hegel sobre hoy. No diría lo mismo que dijo Hegel hace 40 años o que dijo Sócrates hace siglos, porque esa gente no estaría diciendo eso. El hecho es poder pensar cómo pensaron para pensar lo que pensar desde ellos los de ahora, ¿no? Y eso es lo mismo, o sea, cuando vos lees un texto, no es sobre ese texto, sino es eso que se dice, que es cómo lo diría hoy, sobre qué lo diría hoy, o desde qué hablaría de eso. ¿Usás referencias a otros textos sagrados en tus sermones, además de la Biblia? No. Por empezar, soy muy escueto. Yo nunca sé, a la gente le gustan mucho mis sermones, nunca sé si son porque son tan cortitos o porque les gusta. Generalmente son bastante escuetos y siempre sobre el Evangelio nada más. Pero, ¿te interesan las referencias de otros libros sagrados? El Talmud Sí, obvio, sí, yo leo todo, qué sé yo, y de alguna forma todo lo que leo soy yo. Digo, así que aparece, aunque diga lo que diga, aparece todo lo que sé o lo que ya se hizo carne en mí. Pero sí, yo creo en todo. Sí. Bueno, estoy tomando demasiada palabra. A ver, ¿quieren hacer otras preguntas? ¿Y haces analogía sobre tu vida propia con referencia a los pasajes? No, yo en lo posible desaparezco. No se me ocurriría, me parece que no tengo derecho. Y en la literatura, en mi poesía, hace rato que desaparecí también. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algunas preguntas? Yo tengo las preguntas que colgaron, que puedo empezar a hacer, pero si hay alguien más. Irena, yo puedo preguntar, aunque me parece que de alguna manera ha sido respondida mi pregunta. Sí, Ana. Yo quería preguntarle al padre Mujica, ¿dónde saca sus fuentes de inspiración? Además de consultar e inspirarse en las Sagradas Escrituras, ¿qué otras fuentes usa para su inspiración? Pero yo creo que ya nos lo ha contado, se parece bastante a la pregunta que le hizo Maritza y que me encantó la respuesta. Me he conectado mucho con eso, me he inspirado, muchas gracias. Pero además, ¿cómo medita un sacerdote? Pero espera. Me da curiosidad. Espera, vos decís de dónde saco la fuente de inspiración. La inspiración viene, no la puedo sacar yo.
Porque si es inspiración, es algo nuevo, no es algo que yo ya sé. Yo solamente puedo sacar lo que ya sé y esperar lo que conozco. La inspiración es la posibilidad de una creatividad de algo que no estaba en mí. Por eso lo básico es callarse la boca y que el sujeto se retire. En ese espacio puede venir lo nuevo, porque lo que uno conoce y lo que uno filtra es lo pasado mejorado, o lo que ya sabe adornado. Pero la inspiración precisamente es la alteridad, es la posibilidad del otro. Yo no lo puedo buscar. O sea, yo no puedo leer para inspirarme. Yo puedo leer y algo salta de ahí y me conecta desde ahí partir. Pero no es un acto de la voluntad. ¿Y la naturaleza o la música? Bueno, al principio uno está más acotado. Yo necesitaba más estar sentado, etc. Después uno se va haciendo sensible a captar cuando algo lo toca a uno. Uno no puede hacer nada, pero sí puede estar atento, porque si uno está corriendo, raramente va a haber una mariposa. Entonces, si uno es más sensible, después ahí sí, entonces, o sea, yo no lo confieso nunca, pero he sacado hasta líneas maravillosas de pésimos programas de televisión. Digo, cuando uno tiene el oído afinado, se da cuenta donde pasa algo que me tocó a mí, ¿no? Y bueno, guardar ese toque y tratar de hacer algo. Pero a mí, o sea, a mí me inspira la música. No sé, yo no conozco un mundo sin música, ¿no? Y bueno, pinté por años, o sea, mi conexión con la realidad es estética, ¿no? No es ni moral ni nada, es estética. Entonces, para mí ese es mi mundo. Imagino que para otros será también una sensibilidad más social, no sé, hay otras conexiones también. La belleza. Gracias. Bueno, la belleza es lo estético, sí, sí, sí. Pero la belleza, sí, pero también creo que una de las grandes cosas que descubrimos como contemporáneos, sobre todo el siglo XX, fines del XIX, es que la belleza no se acota en lo bello, ¿no? Descubrimos lo trágico, descubrimos no sé, descubrimos también otras formas que para nosotros belleza era la armonía griega. Y ampliamos muchísimo el concepto de belleza, ¿no? O sea, la belleza no se agota en lo lindo. Se ve en todas partes, Sí. las matemáticas, Uh-huh. en la naturaleza. Gracias. No, me encantaría verlo en las matemáticas porque fue mi horror durante la escuela secundaria. Aran, tenía... Y yo había preguntado también cómo medita el padre Mujica. Yo tengo, como decía antes de que no hablo de mis sermones, tengo cierto pudor en contar ese mundo. No medito diferente a nadie, ¿no? Entonces me parece, a mí no me gusta hacer de eso de lo mío algo público, algo, ¿cómo decirlo, no? No sé. Además, vengo de un mundo, de una vida muy especial, después de 7 años vivir en silencio, que yo. Entonces no siento tampoco que lo mío sirva de ejemplo a nadie porque pasé por cosas que no es lo común de la gente, ¿no? Pero medito. Para mí, yo te diría que meditar es porque meditar no es cuando uno medita, se sienta a meditar. Uno se sienta a meditar para que la vida pueda ser una vida de contemplación y de meditación. O sea, sentarse a meditar a la mañana es simplemente barrer la cabeza de lo que se fue acumulando al día anterior. Nada más. Ahora, con eso barrido, los ojos son más claros para ver la vida de otra forma. Pero la meditación es para la vida, no la vida para meditar. Uh-huh. ¿Puede que la meditación sea escuchar? Sí, para mí es la misma palabra. Para mí todo es escuchar. O sea, si vieron notas, lo repito siempre,
Digo, cuando nosotros venimos de la tradición occidental, Aristóteles dice que el hombre es el animal del habla. Y yo siempre digo que no, yo soy el animal de la escucha. Porque cuando yo nací yo no hablaba. El hablar me vino desde afuera, me lo dio la comunidad. Yo sí como animal escuchaba. Entonces mi condición más prístina, más originaria es la escucha. Para mí la palabra escuchar es contemplar. Y lo que venía diciendo antes, para mí la contemplación, la meditación, lo que sea, es un tono que hay que tener en la vida, ¿no? Y saber cuándo yo me salgo de ese tono o cuándo todavía estoy en ese tono. Bueno, eso es. Y el meditar explícito es como me afino en el sentido musical con ese tono. ¿Puede ser un estado permanente? Difícilmente. Digo, en realidad la condición humana es de flujo, reflujo, sub y baja. Digo, Pero puede así haber, hay una línea de decisión en el medio de todo eso, pero en el medio de subes y bajas, etcétera, etcétera. O sea, somos humanos y vivimos con la piel. O sea, no es lo mismo esta conversación en el medio de lo que estamos viviendo que si estaríamos bárbaros en un momento de auge. Digo, uno no se da cuenta, pero uno es el temple de ánimo de una época. Y bueno, uno dentro de eso hace lo propio. Pero también uno va, viene, etc. Está en un mundo. ¿Y cuál es el temple de esta época? Y por empezar, no es una época. Creo que eso es lo básico. Estamos entre algo que se terminó, que fue la gran metáfora de Occidente, y algo que todavía no empezó. Entonces el temple de alguna forma es de orfandad, porque todavía no fuimos capaces de generar algo que nos contenga, ¿no? Y hemos perdido la gran contención que era, bueno, las ideas fijas, la idea de lo uno, todo eso con lo que habíamos armado un armazón dentro del cual vivimos 2000 años. Y eso se rompió, porque todo se rompe. Y ahora todavía no hemos generado nada, ¿no? Nosotros fuimos muy lúcidos en la crítica, pero estamos medio impotentes en la creatividad. Sobre todo porque hemos pasado una cosa muy, muy importantísima, que era que hemos terminado con el parámetro de lo uno. Nosotros estamos basados en que había un solo Dios, una sola verdad, una sola moral, una sola historia, y no tenemos categorías mentales para lo múltiple, para el pluralismo. Seguimos pensando desde lo uno. ¿Qué decías? Katia. ¿Alguien? No, ahora estaba viendo a alguien antes. ¿Alguien quería comentar algo? Katia creo que veía yo. Creo que veía a Katia, pero no sé, por ahí la veía nada más. ¿Querías decir algo, Katia? Sí, pero ya me olvidé. Fue una chispa, y como no le presté atención, me distraje escuchando, se me fue. Okay, muy Está bien, todo no se puede. No importa. Perdón, pero Hugo, ¿cómo nos podemos preparar para ya dejar lo viejo y entrar a lo nuevo? No es fácil. Nosotros estamos absolutamente formateados con lo viejo, por así decirlo. Así lo siento. Y lo nuevo además no ha llegado. Eso es el hecho. Lo nuevo es lo que tenemos que crear. No creo que nosotros estemos en una edad de que seamos los que lo vamos a crear. Porque nosotros todavía comparamos todo lo nuevo con lo que fue. Tiene que empezar la gente que ve nada más que desde lo que es hacia lo que será.
¿Te refieres en especial al pensamiento filosófico, No, a la vida. a la A la vida construcción, integral? a la construcción de cómo tener una vida contenida en vez de una vida tan huérfana como estamos nosotros, ¿no? Que no ¿Una vida tenemos más referentes. unificada entre todos o ¿Perdón? una vida de más aceptación de todo, Sí, de las no, ideas? sobre todo estaba pensando en una vida que tenga modelos, que tenga contención, ¿no? Lo que se llamó una cultura, ¿no? Nosotros tenemos 1000 experiencias, pero no encontramos la forma de concretarlas, ¿no? De fijarlas en el buen sentido, ¿no? De instituirlas como para pasarlas. O sea, Una cultura que incluyente. sí, Una obvio. cultura, Sí, incluyente, pero también en el sentido de la diferencia, porque el concepto nuestro de inclusión era que se haga entre en el comunidad. uno. Era el principio de identidad. A es igual a A, ¿no? B no podía existir. Y C menos, era el tercero que había que excluir. Lo difícil para nosotros es eso, cómo lograr una unidad que sea múltiple. Ujú. O sea, ya nadie va a hacer la revolución para el mundo entero, como pensábamos que podía existir. Ahora hay 1000 comunidades, 1000 mundos contemporáneos, etcétera, ¿no? Todo eso que no tenemos categorías mentales para comprender todavía. Sí. ¿Y el camino a seguir? Y yo diría que es la escucha de nuevo, porque la vida va a proponer cosas. Digo, viste, la vida es más fuerte que nosotros. Mantener la puerta abierta. Sí, la escucha, como decíamos. O sea, hoy que vivimos una situación límite, como tú dices Sí. en algún libro, no me acuerdo, una entrevista, qué sé yo, incierta, ¿no? Todos tienen miedo o han tenido, ¿no? Esto vendría a considerarse como tú lo dices en tus poesías, en tus libros, como una tragedia. Y que luego de la gran tragedia, la gracia, ¿no? Esa posibilidad de ser quienes nosotros somos, ¿no? Y no atraparnos en nuestra seguridad, porque ahora estamos todos en la cuerda floja, nadie sabe qué cosa va a pasar, nada. Entonces, yo vi que Clarita había hablado qué cosa significaba la gracia para ti, porque para nosotros en Ciencia de la Mente, la gracia es un cambio del estado de la conciencia. Tú, ¿cómo me puedes, cómo ves tú la gracia? ¿Es lo que te estoy diciendo o tú tienes otro concepto de gracia? No, yo diría que la gracia es un salto cualitativo que no es la suma de lo que ya es. Algo así. O sea, por eso es gracia. Algo nuevo que no se infiere de la suma de lo que ya es. Claro. Ni es el resultado del trabajo. Un salto cualitativo. Un regalo. Y sí, gracia es regalo también, sí. Quiere decir algo gratuito, sí, gracia es lo gratuito. Y ante lo gratuito aparece la gratitud, ¿no? Que creo que es el sentimiento más profundo que alguien puede tener. Precisamente, sí. Pero es gracias divina. A la vida. La gracia Perdón. divina, ¿no? Porque es la gracia, te refieres con una gracia divina. O sea, No, yo no me refiero a nada. La gracia es gracia. Sí. Y así como hay gente que es graciosa en ese sentido. De que También. comparten gracia, de que comparten libremente sus gracias. Sí, sí. Bueno, creo que es la gente que comprendió la gracia y como gratitud lo hace, ¿no? Y todos sabemos quiénes son los desgraciados. También. Voy a leer algunas preguntas. Dale. Unas de Inés está un poquito ronca y no puede leerlas.
Me deja pensando si para ser creativo el deseo u objeto de su creación lo piensa, razona, medita previamente. Bueno, esto más o menos ya lo hemos hablado. Simplemente se entrega a su inspiración y la deja sorprender. Creo que eso ya lo hemos hablado. Sí, sí. El deseo de sabernos, pregunta Inés, ¿se complementa con el deseo de darnos a los demás, de explicarnos, de ir creando momentos para vernos a nosotros mismos? La primero, que era el deseo de sabernos. Sí, de sabernos, entre comillas, Ah, se complementa con el deseo de darnos a los demás, de explicarnos. sí. Yo diría, si me preguntan a mí qué es la santidad, por ejemplo, diría que es la posibilidad de olvidarse de sí mismo. Entonces yo estoy en contra de los que dicen que escriben para conocerse, etc. Me parece una especie de narcisismo. El conocerse termina sabiendo de que uno no es nadie, por así decirlo, ¿no? Y cuanto más pronto llega a eso, mejor. Y el otro, precisamente, el que me necesita, es el que me ayuda a olvidarme de mí. Yo creo que la gracia del otro es la necesidad del otro, si yo respondo. Y ahí me libra el otro. Me libra de ese eterno e infinito autoconocimiento, ¿no? O sea, cuando uno realmente la pasa bien y si después analiza, se da cuenta que es porque estaba pensando en lo que estaba viviendo y no en uno mismo. Uh-huh. Yo creo que un gran ejemplo de ese tipo de personas está en, no sé si es pariente, pero el expresidente Mujica. En Pepe. Una persona que se entregó totalmente, creo yo, sin ningún interés personal, se olvidó de sí mismo para entregarse a su pueblo. Sí, yo también. Sí, digamos, de lo que sobre todo nos resulta tan extraño por ser un político. Un ave rara. Sí, sí. No, es que yo creo que hay más gente de la que uno piensa. Lo que pasa que no, o sea, todo lo que aparece enmarcado por el poder. Y la gente que, digamos, es la gente no suele ser la que aparece porque no suele ser la que triunfa. Ahora, nosotros nos percatemos o no, tenemos siempre la impresión del mal de la vida, ¿no? En el periodismo es famosa la frase de la primera clase que si un avión sale de la Argentina y llega a Chile, no sirve para la noticia. Si se cae, sí. ¿No? Entonces, nosotros siempre, todo lo que estamos viendo por tele, por lo que sea, es siempre la excepción, no es la generalización. Y sin embargo nosotros generalizamos la excepción como lo general. O sea, hoy no sale en la prensa cuánta gente no mató a otra. Pero tenemos la opción ahora de elegir qué cosa es lo que queremos escuchar y qué cosa es lo que queremos ver. Hasta ahí nomás, no te creas que sos tan libre. O sea, yo, por ejemplo, yo no me interesa, no veo la televisión, ya sé que está sucediendo el asunto del coronavirus, pero sí, sí. No me prendo, o sea, tengo que saber qué cosas han sucedido, sí, sí. Pero eso no significa que eso esté permanentemente en mi mente. Tomo las medidas que se tienen que tomar y sigo viviendo mi vida sin pegarme a este asunto. Sí, sí, no, está bien, es una posibilidad, pero también nosotros estamos más condicionados de lo que pensamos, porque también la reacción es seguir reconociendo aquel sobre el que reaccionamos. O sea, hay que ser libre para verlo o para no verlo, pero desde una libertad elegida, ¿no? No desde yo no lo voy a hacer porque todos lo hacen, o yo no me voy a enganchar porque la televisión es mala, etc. El problema es que también la reacción sigue reconociendo al enemigo como dándole poder al enemigo.
No, pero es que simplemente no me interesa. No, está bien, yo de lo tuyo hago algo general, digo, no me refiero a vos en particular. Yo creo que todo esto está trayendo un gran cambio de conciencia a las personas. Sí, sería lindo, vamos a ver cuándo pase, porque... Nos asombraremos de lo que sucede. Sí, sí. Sí, bueno, pero habrá reacciones para todos lados, ¿no? Digo, todo es después cómo lo interpreta o cómo lo aprovecha cada uno, sí. O sea, es clarísimo el cachetazo que estamos recibiendo, pero como no es el primero, es difícil aprender, parecería. Exacto. Tengo otra pregunta de Inés. Sí. Al escuchar la charla de Hugo Mujica sobre la poética de la creación, es que he encontrado la estrecha relación que tiene el estudio de la homilética que estamos haciendo con habernos introducido a este erudito personaje en nuestro curso. Me encanta el tema del que habla la creación y la maravillosa manera de plantear el acto de crear, desde dónde viene y cómo nos conecta al espíritu en nosotros. ¿Será por el artista plástico en mí que me atrae tanto, aunque ahora me dedico a una creación diferente? ¿Cómo fue tu cambio de tu expresión plástica a la poesía? La plástica me dejó. Mujer infiel. No, siempre que uno termina una obra, está en una relación maravillosa con la obra, hasta que se percata de algún error y el mejorarlo va a ser la próxima obra. Y yo una vez terminé una obra, me separé y me di cuenta que me había separado, había quedado afuera. Y de ahí en adelante me di cuenta que podía pintar o dibujar, pero técnicamente, pero yo no estaba más ahí. O sea, o sea, creo que a todos les puede haber pasado, pero yo ahí dije entonces, es lo que decía, ya no dispensa vida. Y ahí ya está, ahí nos separamos. Yo creo que hay que tener esa sensibilidad, porque nosotros fuimos formados a la vez con esto de lo uno, que la vida de uno es una. Entonces, si yo soy pintor, tengo que seguir pintando, o tengo que decir, bueno, estoy estéril, pero después va a volver, etcétera, ¿no? No, saber cuándo las cosas. Y el problema y lo difícil y lo que asusta es que cuando dejas algo, lo tenés que dejar, no lo tenés que cambiar por otra cosa. Porque el otro posiblemente es un manotazo que vos pegás para no quedar en el aire. Tenés que bancarte el intermedio de desierto, ¿no? Y ahí después aparece otra cosa. La noche oscura del alma. Sí, entre otras oscuridades. Sí. ¿Hay algún pero de nuevo, enfatizo eso, ¿no? Que también es desde afuera que te pasa. No es que yo decidí dejarla. De repente la pintura me dejó a mí. ¿No? Digo, salirse de eso, de ese centralita, aunque uno la llame interioridad o aunque la llame espíritu, desde la cual uno está escaneando todo y trayendo todo de nuevo ahí, ¿no? Puede ser parte de nuestra evolución, ¿no? Que vamos ¿Perdón? cambiando. Puede ser parte de nuestra evolución, que estamos en un permanente cambio, ¿no? Sí, sí. Sí, estamos, Lo que, sí. Lo que haces hoy no lo haces mañana. Estamos hechos de tiempo. Ok, yo tengo una pregunta, bueno, ya de un tema algo diferente, pero al mismo tiempo creo que muy interesante para mí. ¿Hay algunos pasajes bíblicos? Sé que mayormente tus homilías son sobre el Evangelio. ¿Algún pasaje favorito que tú prefieras o de los pasajes de la Biblia? Parábolas,
el Sermón del Monte, algo en especial que hayas sentido tú, ese fue mi mejor sermón. Ah, mi mejor sermón. No, a mí me gusta, siempre me gustó muchísimo la transfiguración. Pero me gustó porque Jesús la rechaza. Porque son los discípulos los que quieren quedarse disfrutando de la luz. Y a él todavía le faltaba descender. Eso me gustó mucho. Y siempre me impresionó Navidad cuando vienen los reyes o los pastores y le muestran a Dios, por así decirlo, y es un nene como cualquier otro. Y ellos vieron. A mí me gusta en todo lo que es lo inaparente, como lugar donde aparece lo que vale. Bueno, lo de los reyes es mayormente simbolismo, obviamente. Bueno, sí, pero no importa. Digo, todo es simbolismo. Sí. Digo, el dato es lo que menos importa en la vida. Sino el mensaje que conlleva, ¿verdad? Sí, ¿qué me dice a mí? O sea, no hay un patrón oro donde esté la verdad. Hay lugares desde los cuales se mira. Exacto. El hijo pródigo es uno de mis favoritos. Sí, a mí también me gusta mucho, pero me gusta sobre todo el hecho de que él fracasa, llega a la nada y se le ocurre ofrecerle al padre su nada. Mientras que el otro todavía tenía y por lo tanto no sabe que es el padre. ¿No? Digo, en vez de nosotros vivimos pensando que tenemos que ofrecer nuestros logros y él lleva su nada. Gracias. Perderlo todo para desde la nada comenzar. Sí, pero vos ya estás haciendo un negocio de eso cuando te lo planteas así. Tu nada es una inversión en todo caso. Hay que cuidarse de eso. Nada es nada. Perdón. El vacío, entonces lo podríamos cambiar por vacío, o sea, se vacía. No, porque vos seguís negociando, querés cambiar el nombre, pero estamos en la misma. Si es nada por nada. ¿No? Si es nada para, ya es un algo. Él no sabía que iba a ser aceptado. No, él pensaba que lo iban a castigar. Sí. No sé qué pensaba, pero me refiero al hecho de que él no especuló con su nada. Él pensaba que la nada de él era nada, y para el padre era el lugar del encuentro. Creo yo que es la parábola en la que el padre se comporta como la mamá. Como la mamá. Sí, es lo incondicional, sí. Digo, al menos como dividimos las cosas, sí, es el amor incondicional. Sí. O sea, es la misericordia y no la ley, por así decirlo. Sí, exacto. Esa es la gracia divina, la gracia del perdón, el regalo del perdón, la gracia del amor, la gracia del reconocimiento de nuestras fallas, sí, sí. Intentar regresar y empezar de nuevo. Sí. Tengo otra pregunta, esta de Raúl. En este momento y de todas sus fuentes, ¿qué cita, texto, pensamiento, parábola es el que más acertado sobre su concepto personal, lo que es el amor a la humanidad y su unidad? O sea, ¿cuál sería la cita o el texto en este momento que podría representar lo que está pasando? Ahora, lo que está pasando ahora. Eso es lo que yo entiendo, Raúl, ¿es eso? Sí, así es. Estaría pensando como imagen en el discípulo amado recostado en el pecho de Jesús. Que
Por otro lado, no es Juan como la gente dice. ¿Ah, no? No. O sea, el discípulo amado, si vos miras bien, es el que está sobre el pecho de Jesús, el que llega primero a la tumba, el que está al pie de la cruz. Y hay una cosa más. En ningún, perdón. ¿Es María Magdalena? ¿Qué? Que llega primero a la cruz. No, llega... no, María, sí, pero María Magdalena va, entonces va Pedro y Juan llega primero y deja entrar a Pedro. Pero en ningún momento, en ninguno de esos pasajes dice que Juan, siempre dice el discípulo amado. Ahora, ¿quién es el discípulo amado? El que hace eso. Si vos estás apoyado a Jesús y vas a la cruz con Él, si haces eso y el otro, vos sos el discípulo amado. Es un arquetipo, no es Juan como popularmente después llega a verse. O sea, es como esas fotos, viste, que le falta la cara y vos pones tu cara y sos el príncipe de Dinamarca. Bueno, es así. Si vos haces eso, vos sos un discípulo amado de Jesús. Todos somos entonces un discípulo amado. Todos que hagamos eso, te está diciendo el Evangelio. Todo el que está dispuesto a todo eso es un discípulo amado. Pero no está personalizado. Lo que pasa es que como el Evangelio es de Juan, después se tomó como que el discípulo amado era Juan, y Juan, que era tan humilde, no puso su nombre. Sería lo mismo que cuando está recibiendo el bautismo y sale el Espíritu y dice, tú eres... Claro, y le dice, este es mi hijo amado, claro, lo mismo encontraste. también. Claro. Hidaya. ¿Cómo? El Hidaya. Hidaya. Hidaya, único, amado. Ah, vale. Sí. Hugo, entonces sería cualquier persona que haga esto. ¿Podría ser cualquiera de nosotros? Y sí, tiene que ser. Tendríamos que ser nosotros, cada uno. Perfecto, gracias. Muy bello, gracias. O sea que las citas para representar esta época no saldrían del Apocalipsis. No, el Apocalipsis es medio prensa amarilla. Siempre se lo usa para catástrofes, cosas así. No. Betty pregunta, ¿cómo logro y cómo podríamos los demás trascender ese miedo interno que de alguna manera fue instalado en nuestras creencias y transformarlo en fortaleza, en fe? Y no hay recetas. En cada uno es su vida y el miedo que tenga. O sea, creo que toda la pregunta misma ya es un interés en superarlo. Digo, no hay una forma. Digo, por eso hay tantos caminos. El de ustedes es uno de ellos. Y es el que supongo que está embarcada ella. Pero es la vida. Hay que ir opción tras opción y elección tras elección. ¿Oración? Y sí, bueno, el camino de ustedes incluye eso. Sí. Ser fiel a lo de uno, ¿no? A lo que uno elige. Y también ser compasivo con uno. Digo, hay miedos que con los cuales uno va a morir y hay defectos con los cuales, también hay que tener ternura y perdón hacia uno mismo. O sea, no hay un fascismo más grande que la idea de la pureza, ¿no? Excelente, gracias. Sí, a eso te referías cuando hablabas de este uno, que todos veíamos a Dios bajo esta unidad. O sea, lo entiendo como que todos de alguna manera lo leemos bajo una sola forma.
pero el permitirnos expresarnos de una diversidad y que cada uno sea y tenga que experimentar lo que tenga que experimentar, eso es lo que de alguna manera debemos permitirnos, ¿no? Sí, de no estar formateados, ¿no? Sí, salirse de esa unidad, porque Estándar, también la idea era la idea también que nosotros somos uno, y cualquiera que se conoce sabe que somos una orquesta con muchas voces y que uno más o menos trata de ser el director, pero nosotros no somos uno, no es el famoso, la línea recta, como dice Nietzsche, toda línea recta miente. El camino es un zigzag, un errar, una errancia, un tantear, un ver, volver. Es eso, ¿no? Y uno también escuchar las diferentes voces de los que viven uno y darle voz a todas esas voces. Es más, yo pienso que uno es más rico cuantas más contradicciones tiene. Bueno, yo creo que cuando dices eso de que uno está acostumbrado a esa idea de que venimos, digamos, es una idea realmente de separación, es más bien una idea teísta de aquellos que creen que Dios es soberano en los altares. Nosotros somos más bien panenteístas en nuestra filosofía, en la que nos sentimos parte y dentro del uno único, como quiera que sea el creador, que no creemos en lo personal que sea una figura humana para nada. Ni con no, es que lo que pasa es que y deseos como el teísmo propone. Sí. En eso diferimos. Sí, son como diferentes narraciones para acercarse a lo mismo, ¿no? Todos buscamos encontrar el cómo crecer, cómo... Sí, buscamos encontrar ese sentido de totalidad y de pertenencia que todos anhelamos, ¿no? Así es. Y pues sí, creo que la mayor parte de lo que se conoce como las religiones son teístas, ven un creador separado de todos los demás. Que ya no, en la mente actual, para nosotros desde hace mucho es ilógico. Pero claro, bueno, todas las... pero tampoco, también la lógica es una religión. Sí, también. Digo, que sea ilógico no quiere decir que no sea, como antes decías, es simbólico. Y sí, todo es simbólico. Los conceptos también son simbólicos. El lenguaje es simbólico. Nosotros no tenemos una fuera. Si queremos comunicarnos, no tenemos una fuera del símbolo. Y en eso me gusta lo que decía, creo que Spinoza, que si los caballos tuvieran un dios, sería un caballo. Sí, es Spinoza, pero eran vacas. Era otro dios, era el dios de las vacas. Y sí, obvio, pero eso no está mal, es nuestra posibilidad. Nosotros no podemos ser fuera de ser humano. Nadie sabe por qué podemos hablar fuera del lenguaje, etcétera, ¿no? Digo, también es una arrogancia pensar como más allá de lo que podemos, ¿no? La gente que se queja de que el lenguaje es pobre, y sí, y es eso, pero eso es todo. Es una seña, un intento, etcétera, ¿no? Pero no está ni bien ni mal, es lo que hay. Y agradecer que lo tenemos. Sí, es mejor cualquier tipo de creencia que asista a vivir más moralmente, más rectamente, a considerar al prójimo. Sí. Eso sí, el gran maestro tenía la fórmula perfecta, que es la de amar, que venía también de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Ada tiene una pregunta. Me atrapó la idea de que el Talmud se actualiza con los comentarios escritos de otros rabinos. ¿Piensa que sería posible que la Biblia pudiera actualizarse con los comentarios del Papa?
Creo que sería un aporte importante para integrar el mensaje bíblico con la realidad. A ver, en el judaísmo la Biblia, digamos, judía, el Antiguo Testamento no se actualiza. El Talmud son comentarios aparte. Sería lo que para nosotros serían los libros teológicos. Entonces, el libro sagrado en sí no se comenta en el libro sagrado mismo. El Talmud, el Gemalaj, etcétera, son otras escrituras paralelas, que de nuevo es lo que es la teología para nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos tener los discursos del Papa, pero no lo vamos a meter en la Biblia, por empezar, que sería un mamotreto, y me temo que no tan interesante. Son interpretaciones que le van dando los rabinos. Claro. A medida que pase el tiempo, de acuerdo a la época, ¿no? De acuerdo a la época en que están viviendo, las van modernizando para el mejor entendimiento. Sí. ¿No? Algo lindo del Talmud, que son muchos volúmenes, es que todos empiezan por la página 2, porque el origen es lo perdido. Y en el idioma también, empieza por Bereshit, la creación es la letra B, la letra A es el silencio. Entonces, esa idea de que el origen es perdido. No es accesible a nosotros somos siempre desde un comenzar, no desde un originar. Claro, es que de ahí viene que el Dios, Yahvé, es absoluto y nosotros relativos, ¿no? Porque dependemos de algo para crear, en cambio Dios no dependió de nadie, en cambio todos nosotros dependemos de algo. Bueno, eso es discutible. Bueno, porque en realidad... Dependemos de la chispa. Sí, no. Pero digo, no, me refiero, en la Biblia, por ejemplo, dice que había una masa informe. O sea, en realidad, Dios en la Biblia es un Dios ordenador, hace crecer, etcétera, etcétera, pero desde una materia. Digo, el concepto de Dios crear de la nada, etcétera, ya es griego eso. ¿Dónde está eso que había una materia? Yo pensaba que era Génesis. Una tierra infértil, dice que hay. Ah. Léelo, fíjate. En realidad hay dos relatos de creación, hay dos dioses. Digo, porque los antiguos no tenían esa idea nuestra de que hay que poner... O sea, ellos agarraban todas las tradiciones que había y la pusieron. Nosotros elegiríamos una y ahí meteríamos la otra, ¿no? Ellos no tenían ese criterio de unidad, o sea, cuantas más, digamos así, comentarios había sobre cómo fue eso, más rico parecía. Entonces hay tres tradiciones, los que traían los sacerdotes, que era sacerdotal, los que llamaban a Dios Elohim y los que llamaban a Dios Jehová. O sea, cuando los judíos... ignorante a eso. ¿Cómo? Soy ignorante a eso. Bueno, por eso tenemos a Hugo para que nos cuente. No, es que el problema es que cuando los judíos pierden en Israel, no era Israel, pero pierden la tierra prometida y van de esclavos a Babilonia, ahí se termina la tradición oral, porque estaban separados entre ellos y no había quien siga contando la historia. Y ahí deciden poner por escrito, y ahí se arma la Biblia. Para no perder la tradición oral, entonces traen todos los archivos que había, por así decirlo. En realidad lo digo ya como prensa amarilla, pero Adán y Eva es Salomón y la reina de Saba. Porque ellos se plantean, ¿por qué si Dios es bueno nosotros perdimos al reino? Porque ahora somos esclavos. Entonces teatralizan, porque el problema de Salomón es que cuando arma un imperio de Israel, se empieza a hacer política, se casa con las hijas de los reyes y del faraón. Y cuando se casa con la hija del faraón, ellos venían, la esposa venía con sus dioses y con sus animales y con su corte. Y ahí el dios de los egipcios, del cual ellos habían sido esclavos, es la serpiente. Por eso aparece la serpiente. Y ellos son como los que, Salomón es el que traiciona a Dios porque Dios los había sacado de Egipto y él se casa con la egipcia. Es una telenovela. Verdaderamente.
verdaderamente. No, es que alguien que se paran, todos hacemos eso, que estamos en desgracia. Paramos y tratamos de entender en qué momento se cortó la gracia, por así decirlo, ¿no? Y ellos lo simbolizan ahí, el momento que se desobedeció. O sea, que se quiso volver al pasado, a ser un imperio y a tener Egipto, que era allá de donde habían salido liberados. Mi interés por la patrística surge de la práctica del hesychasmo. ¿Perdón? Tu interés por la patrística, por los padres de la iglesia, ¿sale por tu práctica de meditación del hesychasmo? No, no, a mí me interesa todo. Y además soy teólogo, así que digo, también los estudié todo eso. No, me nace porque me interesa. Me interesó sobre todo esos momentos donde se empieza a fundar un pensamiento nuevo, ¿no? Y el hesychasmo, no, el hesychasmo creo que vino después. No, el hesychasmo vino antes, todo, porque claro, yo estudié patrística, todo eso, ya en el monasterio. Ya en el monasterio, sí. Después fue que estudié teología. ¿En el monasterio no estudiabas teología? No, en el monasterio no se estudia, básicamente. Digo, el concepto de estudio, de lectura es como, o sea, la imagen es que es como el aceite que alimenta la lámpara, pero no es como los benedictinos o los jesuitas el estudio para el saber. Acá es el estudio para alimentar la meditación. ¿Qué orden perteneces? Ahora, cuando era monje, a los trapenses, y ahora soy del clero secular. Ah, del clero secular. Hugo, tengo una pregunta. Aquí y ahora, el tiempo que estamos viviendo, ¿qué época de historia nos está tocando vivir? Porque puedo apreciar la filosofía que tú tienes, el conocimiento que me tienes sorprendida de ver todo ese conocimiento. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros vivir o hacer para ayudar a transformarnos? Claro que lo que nos debe interesar somos cada uno, pero cada uno puede hacer algo por el bien de la humanidad, por el bien de que esto siga adelante de mejor manera. ¿Qué nos dirías tú que se puede hacer? Yo creo que lo primero que se puede hacer es no quejarse. Yo creo que nosotros vivimos un gran nihilismo de la queja. Estamos creídos que estamos haciendo algo porque nos quejamos sobre el algo que es, ¿no? Y ahí se nos va toda nuestra energía. Yo tengo un amigo muy politizado que lee todos los diarios y se hace mala sangre y putea y odia. Y yo otro día le dije, Alberto, vos te tragás el veneno y te crees que se va a morir el enemigo, pero te lo tragás vos. Y nuestra crítica a la sociedad es pensar que porque la criticamos va a volver a ser como nosotros creemos que tendría que haber sido, y no hacemos nada para que sea de otra forma. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo te diría escuchar, por ahí es la vecina de al lado de tu casa, por ahí es algo grande, en general todos podemos hacer algo muy chiquito. Bueno, y es darte cuenta, es dejarte tocar. No hay recetas, no hay proyectos, ¿no? Digo, si estuviera hablando con la reina de Saba o con Trump, o sea, estamos hablando de poder, pero entre nosotros hay que son hombro a hombro. Ok. Escucharnos. Escucharnos. Sí. Más que nada eso, escuchar. Sí. Escuchar quiere decir no oír, es otra cosa que oír. O sea, exacto. Escuchar es de lo que uno oye, ¿qué no estuvo dicho ahí?
Eso es lo que el otro quiere decir, lo que no puede decir. Yo una vez estaba en el campo y yo tenía un reloj que era marca Ibis. Entonces uno de los peones del campo, así no sé cómo, no sé qué, del Ibis, del reloj, y dijo, sí, es un pájaro. Y dije, sí, no sabía, yo no sabía que era un Ibis. Y un día me llama, me dice, venga, venga. Entonces me muestra así, dice, ve, ahí va un Ibis. Y yo miré así, no lo veía, ¿no? Era el cielo. Y él dice como pensando, claro, usted es de la ciudad, y en la ciudad no ven porque miran. Y me impresionó mucho eso, ¿no? Claro. Yo buscaba en vez de mirar y ver cómo pasaba. Yo lo Como buscaba. nuestros antepasados, como nuestros ¿Cómo? antepasados que no podían ver a los barcos porque eso no estaba dentro de ellos, ¿no? Claro. Era algo que no conocían. Sí, Claro. lo entiendo. Claro. No, y acá era también esa idea que si una cosa es oír y otra es escuchar, ¿no? Uno tiene que escuchar para que lo que oye resuene. Si no, se queda en el dato y no en la expresión. Eso tengo que aprender. Creo que uno de los mensajes más, para mí, más importantes es escuchar. Escuchar y escuchar a uno mismo, al silencio, escuchar, escuchar. Sí. A los demás, que es también el mayor regalo. Hugo, ¿por qué cambiaste el nombre del libro, del Camino del Nombre, a Kyrie Eleison? No, fue por un problema de copyright. Que el editorial que lo tenía cerró y no se podía entonces pedir los permisos, etcétera, y fue una salida. No fue nada, fue algo, digamos, pragmático. ¿Y por qué elegiste Kyrie Eleison? Y porque es la oración que se dice. Es, digamos, me pareció que era, digamos, era lo que se imponía desde el libro. Pues cuando yo digo lo que se imponía desde el libro, estoy hablando del escuchar, ¿no? O sea, siempre para mí el sujeto está afuera. Vos me preguntas por qué lo puse yo y yo te contesto, porque el libro me lo dijo. ¿Te refieres a que el sujeto capta? ¿Perdón? ¿Te refieres a que el sujeto capta eso que está en él a través de algo que está afuera? No, no, porque ahí de nuevo, vos ya tenés un sujeto, vos me estás preguntando por un sujeto ya constituido que agrega lo que le viene. Yo diría que el sujeto es esa relación, no es algo que ya está sedimentado en mí al cual yo incorporo. Yo soy siendo, no soy un residual. Yo en este momento soy siendo. De diálogo. No es que yo soy el que desde mí habla, etcétera, ¿no? Yo estoy aconteciendo vida. O sea, yo soy lo que nos está pasando ahora. Estás hablando de un continuum, de una cosa continua, de un vivir continuo. Sí, todo es continuo, sí. No hay separación, no hay un aquí y más allá. No hay este sujeto que lo que nosotros lo recibimos llamado la esencia, ¿no? Que la esencia era lo que uno es sin cambiar y todo lo demás. La relación era un accidente, no era constitutivo de nosotros. Yo creo que nosotros ahora descubrimos que somos relación. O sea, en las pinturas bizantinas, si uno mira, que está la Virgen con el nene es un hombrecito, no es un nene. Porque era la idea que uno ya nació el que era. No era, uno no es el que se va generando a través del existir, sino el que ya es y trae la existencia a lo que es. Entonces cuando vos decís de traer, ¿no? Es como que vos sos separada de lo que estás viviendo. Ok, gracias.
vamos a salir con humo en la cabeza. Perdón. Vamos a salir con humo en la cabeza. Tanta filosofía. Mucho para reflexionar. Y miren lo que me pasó a mí. Bueno, normalmente tenemos un pequeño descanso a la mitad del tiempo, pero estábamos tan emocionadas con el padre Hugo que nos dimos el descanso. Por lo tanto, Serena, creo que vamos a terminar un poquito antes. Muy bien, muy bien. Y nos va a hacer una meditación, bendición, Pablo, nuestro querido Pablo de Yucatán. Adelante, Pablito. Bueno, primero permítanme, Sirena va a dar gracias, ¿verdad? Sí, voy a dar muchas gracias a Hugo por su participación y por todas tus palabras tan provocadoras, ¿no? Que nos provocan tanto y nos dejan pensando. Quiero decirles también que, bueno, para no cortar la inspiración, no quiero explicarles de la tarea para la próxima, pero les voy a pasar por WhatsApp y va a estar colgado en el cuaderno de trabajo de la clase 5 que deben preparar para la clase, o lo digo ahora. Sí, güey. Dale, decilo. Dilo. Es muy interesante porque hicimos una sintonización ayer. Estaban Rebeca, Maritza, Clarita y ¿quién más? No me acuerdo. Paloma. Mi hija Paloma. María. Sí, ¿y quién más? Yo, María. María, sí, gracias. Y en la sintonización, que es una manera de cazar, para que Hugo sepa, cazar la visión de lo que se está manifestando, aparecieron, compartieron las compañeras que una visión de que debían salir hacia el público a hablar, ¿no? Y bueno, es un poco lo que estamos haciendo en esta clase de homilética, que es dar un mensaje, ¿no? Transmitir la palabra. Y la clase próxima es justamente nuestra responsabilidad de diseminar esa palabra. Y entonces yo estaba pensando que para que se preparen para la clase próxima, miren las pláticas virtuales que dejé colgadas en el cuaderno y también, por favor, preparen un discurso de 3 minutos en donde compartes en qué medios ya estás compartiendo estos principios, cuál es tu experiencia compartiendo la palabra en estos medios y cómo podrías mejorarlo con lo que aprendiste en la clase. Y también, ¿en qué otros medios te interesaría expandir tu mensaje, no? Habíamos hablado quizás de Facebook Live o no sé. Entonces eso es lo que me gustaría que hicieran, porque quiero que durante la clase trabajen en su discurso final que van a tener que preparar para la última clase. Y el tema va a ser... en realidad busquen un tema que está referido a lo que estamos viviendo en este momento, del que les gustaría hablar, que les gustaría preparar un discurso sobre ese tema. ¿Está claro? ¿Más o menos, Clarita? Más o menos. Bueno, lo ven en el cuaderno y si cualquier duda tenemos el chat común. Dale. Muy bien. Lo voy a explicar de nuevo en WhatsApp, porque quizás no la expliqué bien. Pero sí, bueno, cerremos entonces. ¿Hubo algunas palabras, últimas palabras? Escuchen. Eso me llevo. Muy bien. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado. Pablito, ¿que quisieras guiarnos en una meditación? Claro. Entonces, vamos a tomarnos este momento para respirar profundamente, inhalar, exhalar.
cada uno a su ritmo, en su tiempo. Permanecer atento a esta respiración que ocurre suave y naturalmente. Y mientras hacemos esto, observamos, notamos estos espacios de silencio entre cada inhalación y exhalación. Estos espacios de quietud cada vez que inhalo y cada vez que exhalo. Me permito permanecer y sobre todo sentir y reconocer este espacio vasto que da soporte, sostén, que está detrás de absolutamente todo lo que existe. Que da forma a mi respiración, que da forma a mi pensamiento, que da forma a mi sentimiento. Es el todo y la nada al mismo tiempo. Es ese vacío, pero al mismo tiempo completo. Es esa quietud, pero también todo movimiento. Y por un instante permitimos soltar y dejar ir el personaje, las etiquetas, los conceptos, las ideas y únicamente simplemente ser. Esta dicotomía de lo que somos y de lo que no somos. Y permanecemos en esta escucha profunda, desde el interior y el exterior, de todo lo que ocurre o no ocurre durante unos minutos.
Y ahora suave y calmadamente llevamos la atención al centro de nuestro centro, al área del pecho, al corazón. Nos permitimos sentir profundamente esta voz que habla en el silencio, ese sentimiento de gratitud y de aprecio. Este algo profundo que muchos llamamos amor. Que está más allá de cualquiera de estas palabras. Nos permitimos sentir esta gracia con mayúsculas. Esta inspiración en el espíritu. Y este entusiasmo en Dios. Nos permitimos sentir regocijados, jubilosos, felices, alegres, sonrientes. Por todo lo que ha ocurrido en la clase del día de hoy. Por todo lo escuchado, por todo lo compartido, por todo lo vivido, lo reflexionado, lo vibrado, lo integrado, lo aprendido, lo soltado, sabiendo que forma parte de este orden perfecto, del aparente caos, pero también de la profunda calma. Y por esto nos permitimos sentirnos alegres, amorosos. Y desde este sentimiento profundo, sabemos que cada uno de nosotros se dirige a un feliz descanso, llenos, completos, pero vacíos y quietos, alegres, jubilosos y profundamente en paz. Y desde aquí liberamos nuestro pensamiento y esta palabra que no viene vacía, sino profundamente llena, sabiendo que esto es una verdad en esta mente, en este mundo, de lo divino, invisible y al mismo tiempo visible, tangible. Y con profunda convicción y desde el corazón, simplemente sabemos y decimos que esto así es y así es. Amén. Así es.